Bienvenidos chicos al primer preguntas y respuestas del canal. Vamos a responder 25 preguntas. Hemos recopilado las mejores de todo tipo, personales, de esquí, profesionales, y voy a intentar ser lo más breve posible. Vamos a ello. Vale, Paul, empezamos. ¿Qué te hizo más ilusión de las finales de Andorra? Como sabéis, fue un año muy intenso y muy duro. Mi primer año en la Copa del Mundo, con este objetivo de estar en las finales, mis primeras finales de la Copa del Mundo. Y además, estas finales en casa, hubo muchísima presión, todo el mundo quería que participase, que me clasificase, y finalmente lo conseguimos. Para mí fue un gran triunfo participar y luego hacer una segunda manga muy buena, llegar en verde, delante de todo el país, delante de todo el mundo animándome y sobre todo delante de los que me apoyan y de mi familia. Fue un momento muy especial. Aquí nos preguntan también, ¿en qué competición tuviste mejores sensaciones? Mejores sensaciones, han habido varias. En Val d'Isère tuve sensaciones brutales. Desafortunadamente no conseguí terminar la carrera, una pena. Y luego en Alta Badía hice dos mangas que fueron una locura. Lo más curioso es que me sentí muy fácil desde el principio, muy cómodo, y cuando te sientes cómodo generas mucha velocidad, y ahí hicimos un grandísimo resultado, que es el mejor resultado de mi carrera deportiva hasta el momento. Pista más exigente. Como pista más exigente, y que aparte es la meca del gigante en la Copa del Mundo, la pista suiza en Adelboden. Eso es una locura. Es muy completa, tiene de todo, es muy larga, muy exigente, la preparan muy heavy. La pendiente final es de locos. Llegas muy cansado y entras así con 35.000 personas gritando, y es un pistón muy hardcore. Lo más duro, las vallas del lado. Sí, y aparte me metí un leñazo ahí guapo. ¿Y la pista que más te gusta? Pista que más me gusta por varios motivos, como no puede ser de otra manera, aquí en Andorra, pista B. Ya de pequeño me gustaba mucho, hice buenas carreras de jovencito, luego gané el campeonato de Europa aquí en esta pista, y como no, estas últimas finales de la Copa del Mundo, una pista súper especial. ¿Qué equipo te acompaña la próxima temporada? Me acompañan siempre el head coach, que es Juan Lago, entrenador jefe, Damià Costa, preparador físico, Andrea Peretti, que es el preparador de esquís / esquiman, y Paul Ferrer, alias chef, mecánico, persona de confianza, fisio. Es un todo en uno. Sí, no hace nada bien, pero bueno, intenta hacer un poco de todo. Vale, muchos nos preguntan sobre tema de material. ¿Cuántos esquís utilizas en una temporada? En una temporada puedo utilizar entre 10 y 15 pares de esquís fácilmente, todos de gigante. Pensad que probamos muchas configuraciones diferentes, hay modelos distintos, medidas distintas, hay mucha cosa a probar. Yo me quedo normalmente con 5 o 6 del mismo modelo, y esos 5 o 6 los voy turnando. ¿Por qué esquías con head? Esquío con head porque hace ya 12 años que esquío con head. Siempre me dieron mucho apoyo desde el inicio, me sentí muy cómodo con ellos, y aparte necesitaba una marca que, aparte de ser top mundial, va muy bien en disciplinas de velocidad y en gigante, que es a lo que me dedico principalmente. Así que para mí fue un acierto total, estoy contento con ellos y vamos a seguir dando caña conjuntamente. ¿Cómo eliges con qué esquí competir? Según condiciones, según pista, según trazado, elegimos el esquí que nos puede ayudar más. Tenemos diferentes configuraciones según si hay mucha pendiente, si es nieve primavera, nieve inyectada, y a partir de aquí todo este trabajo lo hacemos en verano, y con este trabajo previo pues decidimos el día de carrera con qué esquí vamos a atacar. Vale, ¿es muy distinto tus esquís con los que se venden en una tienda normal? Sí, totalmente, no tiene nada que ver un esquí de pista con el esquí que esquiamos nosotros. Pensad que son esquís específicamente preparados desde la fábrica para competir en pistas cerradas, en nieve muy dura. Incluso yo, cuando esquío con mis amigos o mi familia, no puedo esquiar con un esquí de competición como el que uso en las carreras, porque no hay manera de girarlo. Son unas maderas muy duras, placa de aluminio, fijaciones a 200 kilos. No se puede ni comprar este esquí. No se puede comprar. Aquí va una para los más técnicos. Cuando se esquía, ¿dónde debemos apoyarnos? ¿En la parte delantera de la caña, de la bota, o en la trasera? Esta es muy buena, chicos, os quiero, de verdad, Mírame, importante, os quiero siempre apoyando fuerte en el frontal de la caña. Con esto, os quiero a full. ¡Para adelante! Nos han llegado muchas preguntas relacionadas con el dinero. ¿Se puede vivir solo de los premios económicos en las competiciones? Si te refieres solo al premio económico de cada carrera, tendrías que ser muy regular entre los primeros para poder vivir solo de ello. Pensad que el primero gana, para arriba para abajo, según qué carrera, 50.000 euros. El segundo 25 y el tercero 10. Sin impuestos. Impuestos aparte.
¿Cuánto gana el 30? El 30 son 500 y hay 10 carreras por temporada, pues obviamente si te pegas las 10 carreras del 20 al 30 enganchas poquito. Entonces de lo que viven los deportistas o los esquiadores es de los patrocinadores que tiene cada uno con sus marcas, con sus acuerdos, sus cosas. Esto sumado al prize money, o sea, los premios en carrera, pues cada uno se hace su money. ¿Cómo es un salario de un esquiador profesional? Bueno, esto puede variar mucho. Los primeros ganan mucho dinero. Odermatt se engancha 4 millones o 5, ¿no? Por ahí. Schifrin se enganchará un poco más y Joan Verdu? Y Joan Verdu lo dejamos para la resistencia. Next. Pero bastante menos que esto, ¿eh? Para terminar las preguntas del dinero, ¿cuánto cuesta una temporada como profesional? O sea, es decir, toda la temporada, el gasto que tiene. Sí, pues una estructura completa en la Copa del Mundo, con todos los viajes, con todo el personal, con todo el material, alojamiento, todos los gastos, se puede ir fácilmente entre los 150 y 250.000 euros por ahí. Puede variar, pero por ahí van los tiros. Vale, seguimos. ¿Con cuántos años empezaste a esquiar? Con 2 añitos y medio. ¿Y a competir? Pues con 7, 8 hacíamos algunas carreras nacionales y luego empezamos a correr fuera, internacional, y ahí ya se lió la cosa hasta ahora. ¿Cuál fue tu inspiración para empezar a esquiar? Fue el gran Marcel Hirscher, alias la leyenda austríaca. Tuve la suerte de coincidir con él compitiendo, pero es que el animal, cuando yo tenía 13 o 14, ya estaba ganando copas del mundo y una gran inspiración, una máquina. Nivel mental no fallaba nunca. ¿Qué velocidad máxima has alcanzado esquiando? Si la sabes. En carrera, un descenso en Lake Louise, Canadá, 140. Y nos hacían entrar a un salto a 130, casi 60 metros de volada. ¿Cuál fue tu peor caída? Han habido varias, pero una de muy hardcore fue en un descenso de la Copa Europa, que iba primero, por cierto. Me estallé contra las vallas en Selanevea, Italia. Os dejamos el vídeo por aquí, fue bastante impactante, me quedé inconsciente. No me rompí nada esa vez, pero estuve 2-3 meses parado bastante magullado. Tenemos varios vídeos de caídas, molaría un día... Sí, un día vamos a hacer una recopilación de crashes, recopilación de caídas. Hay algunas. Y ese vídeo va a ser top. Bastante gente también nos ha preguntado de cómo controlas los nervios en las salidas y en los días de carrera. Esto es un tema muy personal, cada uno lo lleva de una manera, de otra. Yo intento ser lo más simple posible en este aspecto. Intento confiar en todo el trabajo hecho previamente, todos los días de entreno, toda la preparación. Intento estar lo más tranquilo posible, centrarme en la estrategia de carrera de ese día y no comerme mucho la cabeza con aspectos técnicos y salir a por todas. ¿Quién te cae mejor y quién te cae peor del circuito de Copa del Mundo? Paso mucho tiempo con el equipo noruego, compartimos muchos entrenos y Lucas Braten, Adlelie McGrath son unos cracks, grandes personas, con ellos me llevo muy bien. Y peor... ¿Te atreves a decir quién te cae peor? Os voy a dar un par de pistas. Son italianos, son 2 italianos que me caen muy mal, que están en la Copa del Mundo, que hacen gigante y que no son Filippo de la Vite, que me cae muy bien también. Vosotros mismos, cálculos. Nos preguntan también por aquí, ¿tienes novia? Sí, tengo novia y no voy a dar más detalles. ¿Cómo enfocas tu pretemporada? ¿Volverás a Nueva Zelanda? Pues estoy muy motivado, tengo ganas de ir a esquiar y sí, vamos a ir a Nueva Zelanda, hacer toda la pretemporada ahí con el equipo noruego. Ahí encontramos condiciones espectaculares para nosotros, o mi disciplina es el mejor sitio para ir a entrenar en verano, sin duda. ¿Qué tipo de preparación física haces en verano? Hacemos un bloque primero de varias semanas más aeróbico, reacondicionamiento a la fuerza, y a partir de ahí entramos en 2 meses más o menos de fuerza, primero excéntrica, luego concéntrica, y en la parte final nos centramos 100% en ser lo más explosivos posible para hacer ya el último push y estar preparados para la temporada. Durante este proceso muchas series anaeróbicas. Entrenamos muy similar a los atletas de 400 metros, tienen que ser explosivos durante 1 minuto a full. UPR en squat. 200 kilitos. También nos preguntan si te vamos a ver en la Purito Andorra. ¡Ojo! Seguramente me vais a ver ahí dándolo todo, que estamos haciendo mucha bici aquí con Mr. Polete y queremos darle a la patata ahí con Purito. Muchísima gente nos está preguntando sobre tus objetivos para esta próxima temporada. Bueno, después de estas 2 temporadas de grandísima evolución, de mucho progreso, estoy muy confiado, muy motivado y tenemos grandes objetivos. Terminar el 19 del ranking mundial, un objetivo muy importante para esta temporada sería estar entre los 15. Entras en la segunda serie y esto mejora mucho tu dorsal y con esta arma puedes ir a por los de arriba. Y como objetivo serio es plantarme varias veces en el top 10 esta temporada. También nos preguntan si volverás a competir en Supergigante. Estamos entrenando, no dejamos de entrenar en la disciplina de Supergigante, en la cual me siento muy cómodo, así que no vamos a dejar de competir, pero estamos
queremos ser inteligentes en este aspecto y buscar las que me puedan ir mejor. Muy bien, y ya para terminar, viendo la mejora brutal de este año, ¿te ves en el podio la temporada que viene? Sí, se terminó el vídeo. ¡Amor!